Ya, bueno, aquí estamos en una nueva vocería en vivo, un espacio de conversación. En esta oportunidad es como servicio de utilidad pública porque queremos responder las principales preguntas e inquietudes de la reforma tributaria y para eso estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Están ya conectándose nuestros seguidores y seguidoras, ministro. Vamos a esperarle un poquito porque de verdad queremos que puedan aprovechar esta transmisión en vivo para poder responder, ¿cierto?, sus principales inquietudes. Vamos con la primera pregunta que es Perfecto. para las personas que arriendan. Personas que viven, ¿cierto?, en un departamento, en una casa y pagan arriendo. ¿Cómo beneficia esta reforma tributaria a esas personas? Bueno, es buena la pregunta porque efectivamente esta es una reforma que en lo grueso sube los impuestos porque es lo que necesitamos como país, pero también tiene muchos beneficios. Y uno de ellos es justamente a las personas que pagan arriendo. Entonces una persona que, por ejemplo, paga un arriendo de 500.000 pesos puede descontar hasta 450.000 pesos de su renta imponible. ¿Qué significa eso? Que cuando en abril, que es cuando uno hace el momento en que tiene que revisar cuántos impuestos tiene que pagar, la declaración de impuestos, va a poder descontar de todos sus ingresos esos 450.000 pesos y eso probablemente va a hacer que pague menos impuestos. ¿Cuántos menos impuestos va a pagar? Va a depender del rango en el que están sus ingresos, ¿cierto? O sea, eso siempre sucede cuando uno descuenta impuestos de la renta imponible. Así que eso tiende a equiparar la situación que ya existía con los que han comprado una vivienda. Porque quienes compran una vivienda tienen un beneficio tributario que está asociado al pago de intereses de ese préstamo, los que compran con préstamo. Entonces esto equipara la situación entre quienes arriendan y quienes han comprado una casa, lo que nos parece un tema también de justicia tributaria. O sea, había un beneficio tributario para los que compran viviendas, pero no aplicaba para los que arriendan, Claro. Siendo que ambos gastan recursos mensuales por vivir en un equipara y además, obviamente, departamento. La gente que arrienda es en general gente de recursos un poco más bajos. Así que claro, era una desigualdad poco progresiva, en el fondo, desde el punto de vista del diseño general del sistema de impuestos. Así que y también yo creo que responde a una situación general del país en que los arriendos han subido en el tiempo, en Chile y en el mundo en general. Este es un problema mundial, así que creemos que es una buena iniciativa. Bien. Entonces, para los que pagan arriendo, ya saben, hasta 450.000 pesos. Si usted pagan 800, de esos 450.000 pesos los puede descontar de la base imponible de la declaración. Mensual, claro. Y ahora, por el otro lado, ¿me subirá el arriendo o los que, por ejemplo, arriendan? Los dueños de departamentos de casas que cobran por arrendar. Esa también es de las grandes preguntas que se ha levantado. Lo que sucede acá es que hay que entender primero que la mayoría de los ingresos que tienen las personas entran a esto que se denomina el global complementario, que suena como chino eso, pero básicamente el lugar donde se agregan todos los ingresos de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que recibe salario, eso entra al global complementario. Una persona que recibe dividendos de una empresa, entra al global complementario. Una persona que tiene una pyme y que tiene utilidad en esa pyme, eso también entra al global complementario. Sucedía que... O sea, es ingresos por trabajo y por capital. Por capital, claro. Entonces, hace un tiempo se generó inicialmente un incentivo que buscaba que las personas que compraban una casa, que entraba dentro de los márgenes del DFL2, que son casas no tan grandes, departamentos no tan grandes, se quería beneficiar a esas personas. Y eso está bien y eso siempre se ha mantenido, que es cuando tú compras. Pero después empezó a pasar que muchas personas compraban estas casas como fuente de inversión. Y tenían ingresos por estos arriendos de estas casas y esos ingresos no entraban al global complementario. Poco a poco eso se ha ido acabando en la reforma del gobierno de Bachelet, incluso en la reforma del gobierno de Piñera, eso se fue retirando y lo que hace este gobierno es completar ese retiro. Es decir, los ingresos que tienen las personas por casa o departamentos de los cuales son dueños, arriendos asociados a ellos, esos ingresos van a entrar al global complementario. ¿Significa esto que el impuesto de la clase media va a subir? Yo diría no. Porque que entren al global complementario no significa que te cobren impuestos, solo te van a cobrar impuestos si tus ingresos son más altos. Por ejemplo, el ejemplo que hemos dado más clásico, que imagínate una familia, una persona, una adulta mayor que durante toda su vida ahorró, y ahorró harto, y compró 2 departamentos, cuestión que esto es ni siquiera yo diría clase media, es como clase media alta, ahorró 2 departamentos y tenía, no sé, 300.000 pesos de jubilación, y tiene 700.000 pesos más entre los 2 departamentos. Esa persona mensualmente tiene 1 millón de pesos de
de ingresos. Esa persona pagaría 8.000 pesos de impuestos en total. ¿Por qué sucede esto? Porque si tus ingresos mensualizados, tus ingresos mensuales, son menores a 770.000 pesos, tú pagas 0 impuesto a la renta, ¿cierto? Entonces, ¿a quién va a afectar esto? A alguien que, por ejemplo, tiene un ingreso de 5 millones de pesos, tiene 2 departamentos, entonces con los 5 millones de pesos sube a 6 millones de pesos mensual, esa persona va a tener que pagar impuestos en más que 8.000 pesos mensual extra, cuestión que como gobierno pensamos que es correcta, porque en el fondo lo único que hace esto es... por la diferencia. O sea, claro, y a nosotros nos parece razonable porque creemos que los distintos ingresos tienen que ir al global complementario y pagarán más las personas que tienen más ingresos y la gente en general de clase media va a pagar o 0 o muy poco. Aquí, solo para tener una perspectiva que ayuda de repente a ver esto de forma más agregada, más del 70% de las personas tiene ingresos mensuales de menor a 770.000 pesos. Entonces, más del 70% de las personas no pagan impuesto a la renta. Y eso lo mantuvo el gobierno, ¿no? Porque había muchas personas que decían tienen que aumentar la base disponible, entonces las personas de 770.000 pesos debieran pagar impuestos, y nosotros dijimos no, lo que tiene que suceder acá es que quienes tenemos ingresos más altos paguemos impuestos más altos y eso es lo que corresponde. Sí. Me da mucha risa, pero el otro día me preguntaron en una entrevista como si esto afectaba o no a la clase media. Yo, bueno, expliqué efectivamente no, cómo está estructurada la reforma tributaria, y después la pregunta era, ¿pero por qué no aumentaron la base imponible? Y claro, era como, porque contradictorio, exactamente. No queremos afectar a la clase media, porque si aumentáramos la base imponible tendríamos que bajar los que pagan impuesto a la renta de 770.000 pesos a, no sé, 600, 500.000 pesos, y eso sí es mucha gente más, ¿cierto? Que esa gente, pagar impuestos. Esa gente, ojo, esa gente paga impuestos, lo que pasa es que paga el IVA. Claro, ¿no es cierto? Sí. Y paga un montón de impuestos. Sí, sí. Pero lo que uno no quiere es que paguen impuesto a la renta. Sí. No, pero es importante aclarar esto de la vivienda, porque al final la regla general es que si tú tienes ingresos por cobrar arriendo, es un ingreso que debiera declararse, ¿cierto? Porque es parte de los ingresos por renta. Claro. Pero en su momento para los DFL2 no se aplicaron para incentivar o para poder apoyar a la gente que tuviera su casa, y se utilizó como se fue desvirtuando eso en el tiempo. Sí. Se fue disminuyendo y hoy día solo quedaba el límite de 2, hasta 2, entiendo, hasta propiedades con DFL2 que tenían exención, que no pagaban. Y hoy ya se termina de como corregir esa anomalía que se produjo, y más allá de que tú declares, no necesariamente la declaración misma implica pagar impuestos, solo si quedas en los tramos más altos en el fondo, que es el global complementario. Eso es un buen resumen como de lo que explicabas, porque hay harta duda en eso y importante. ¿Qué otra? A ver, teníamos ya los beneficios para la clase media, los hablamos, porque te preguntaban, ¿cierto? Esta reforma tiene beneficios para la clase media. Hablamos de los que pagan arriendo, sí. Pero el tema de los cuidados, que yo creo también importante. Súper importante. Algo que no se habla mucho de eso. Se ha hablado muy poco, lamentablemente, a pesar de que es un problema súper importante. Entonces, ¿qué es lo que trae esta reforma por el lado de los cuidados? Bueno, primero yo diría, esto se habla todavía menos, esta reforma va a recaudar recursos que va a permitir pagar mejores pensiones y que va a permitir construir o empezar a construir el Sistema Nacional de Cuidados, ¿cierto? Salud, educación, todas cosas que finalmente son beneficios principalmente para la clase media y los sectores de más bajo ingreso. Ahora, hay además incentivos directos en la reforma, además de la recaudación. Y uno de ellos muy importante, que va en línea con la agenda de género del gobierno, es esta idea de poder reducir tus impuestos en la medida que tú gastes ingresos que tengan que ver con labores de cuidado. Entonces, hay dos gastos en particular que están incluidos en la reforma. Uno es por ejemplo, salacunas para niñas y niños menores de 2 años, que son en general los que además en muchos casos no están cubiertos parcialmente, ¿no? por el sistema público. Y también para gastos que tú tengas que hacer en el cuidado de personas con dependencia severa, con alguna enfermedad compleja. Entonces, en estos dos casos lo que tú vas a poder hacer es descontar 550.000 pesos al mes de tu base imponible. Esto yo diría que tiene que ver con un tema de justicia, y además hay una agenda que es importante para el gobierno, con la idea de ir socializando los cuidados, ¿no es cierto? Pero también es reactivador, porque como lamentablemente los cuidados caen principalmente en las mujeres, esto va a permitir que más mujeres se inserten también en el mercado laboral. Es un incentivo indirecto a la participación de las mujeres en el trabajo formal, más allá de los trabajos asociados a las labores de cuidado. Así que tiene esas dos patas, ¿no es cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucede en los países nórdicos, que suelen ser países con... el poder adquisitivo también, porque exactamente. Tienes una... Lo que pasa es que si tú comparas y estás diciendo, ¿salgo o no salgo a trabajar remuneradamente?
uno de los grandes peros para salir a trabajar remuneradamente, sobre todo en mujeres de ingresos un poco más medios altos, es que salen, tienen un salario, pero al mismo tiempo tienen que pagar las labores de cuidado. Entonces lo que hace esto es reducir ese costo del sale salir. Al final es más conveniente quedarte en la casa que pagar. Exactamente. Lo que iba a comentar es que cuando uno ve países nórdicos, se ve que en esos países en general las tasas impositivas son mucho más altas que Chile, pero la participación laboral es súper alta. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Que en estos países los impuestos son más altos, lo que en teoría podría generar un desincentivo al trabajo, pero al mismo tiempo trabajan más. Bueno, lo que sucede es que hay un sistema nacional de cuidado, están repartidas estas labores, entonces eso hace que todos podamos participar. Para más la cancha y nivel hacia arriba, en el fondo, que es lo importante, que se utiliza bien los impuestos para nivelar hacia arriba. Bueno, todo asociado a las preguntas, porque recogimos también cómo pueden asegurar que esta reforma no la pagará la clase media. Sí. Mira, yo diría dos cosas ahí súper importantes. Tenemos otra pregunta de inversión y después PYME, y ahí con eso podemos ir cerrando. Lo primero es que la clase media, el grueso de esta reforma, si no toda, en términos de los ingresos personales, la va a pagar las personas del 3% de más alto ingreso. Eso es decir, personas que ganan desde 4 millones de pesos mensuales para arriba, ya sea que esos 4 millones vengan del trabajo, del capital, de la fuente que sea. O descontando cotizaciones. Claro. Esto es una reforma, ¿no es cierto?, que está bien concentrada en las personas de más alto ingreso. Eso no significa, como ha dicho el presidente, que sea una reforma contra esas personas, sino que lo que asume es que necesitamos hacer grandes esfuerzos como país, necesitamos financiar derechos sociales de forma sostenible, y eso es lo razonable cuando uno se compara Chile con el resto del mundo, es aumentar la progresividad del sistema tributario. Entonces, directamente la reforma no toca la clase media. Y además las beneficia indirectamente de las formas que hemos señalado antes. Y también, como ministro de Economía, me corresponde señalar que el grueso de las y los dueños de empresas de menor tamaño son personas de clase media. Y esas empresas se ven súper beneficiadas. Y ahí me salto a la última pregunta. O sea, no solo se les genera incentivos a la innovación que antes no podían participar en el diseño anterior. Pero salió Suet como alabando la reforma tributaria, y esto es algo que nunca habíamos visto, así como, porque es súper importante, porque siempre toda la discusión de la reforma tributaria es como afecta a las pymes, y esto fue todo lo contrario. Esto no solamente no la afecta, sino que las beneficia con varios incentivos, y que el ministro va a pasar a detallar. Claro, lo primero, como tú bien decías, las pymes tienen un conjunto de esquemas tributarios especiales para ellas, ¿no es cierto?, que les hacen pagar en el fondo menos impuestos y que además simplifican el trabajo contable, y todo eso se mantiene. Y además se agrega un conjunto de medidas. Déjame nombrar una que me parece súper importante y que es una vieja demanda de las pymes. Es que el primer año, cuando se está conformando una pyme, van a pagar menos IVA de forma progresiva. Entonces, los primeros 3 meses de constitución de una empresa de menor tamaño van a pagar 0 IVA. Yeah. Los siguientes 3 meses van a pagar el 50% del IVA. Y los siguientes 6 meses, es decir, para completar el año, van a pagar el 25% del IVA. Yo creo que esto tiene dos elementos positivos. El primero es que apoya a las empresas cuando se están formando, que es el momento más difícil, que a veces no tienen tantas ventas, que hay incertidumbre, en fin. Y segundo, es un incentivo también a la formalización de las empresas de menor tamaño, que es súper importante, porque necesitamos que no solo que las y los trabajadores tengan buenos contratos y estén formalizados, sino que también las empresas se formalicen. Tienen que pagar IVA. Por ejemplo. Entonces, creo que está bien. Un porcentaje para una empresa que va creándose igual importante. Súper importante, y que, insisto, es una vieja demanda de las empresas de menor tamaño. Así que hay otras cosas más para las pymes, pero yo diría esas dos: el apoyo a la innovación y por otro lado, la reducción en el pago del IVA durante el primer año. Son dos medidas bien importantes que van... Está también lo del incentivo para el pago de 30 días, que también lo celebraron harto, que es una demanda muy incentiva todos los años, el problema de no pago. Claro, esa es una agenda que de hecho es más amplio que lo tributario. Nosotros tenemos unas mesas de trabajo con las empresas de menor tamaño, y uno de los temas bien importantes es cómo hacerle mejoras a la ley de pago oportuno, o conocida popularmente como ley de pago a 30 días, porque esa ley ya existe, pero hay una serie de razones por las que su espíritu, que es que realmente te paguen a tiempo y no tengas problemas de liquidez como pyme, no se cumple. Entonces eso puede gatillarse a través de algunos cambios tributarios y de otros cambios también que estamos trabajando con ellos. Bien. No, me parece, bueno, yo creo que es una gran reforma, y lo que quiero poder como aprovechar el momento
a propósito de que no toca a las pymes, más bien las beneficia, toda la agenda que usted, ministro, tiene con las pymes. Y hay unos planes específicos que yo quiero aprovechar de que los cuente, que son el Recupera tu Barrio, ¿cierto? Recupera tu Pyme. Y otros más, porque desde el primer mes, en marzo, se ha venido trabajando sobre todo a propósito de la reparación a las pymes por el estallido social. Entonces esto ha derivado en varias conversaciones, planes y programas, así que aprovechemos la oportunidad de contar eso. Sí, como bien señala usted, ministra, nosotros hemos hecho un esfuerzo por que las empresas de menor tamaño y sus organizaciones sean codiseñadoras de políticas públicas. Esto fue algo que acordamos con ellas a propósito de la ley de salario mínimo, que tuvo un acuerdo con la CUT por un lado, liderado por la ministra del Trabajo y por el ministro de Hacienda, y por otro lado nosotros trabajamos con las empresas de menor tamaño y ahí acordamos un subsidio para ellas, para que pudieran cubrir parte importante del alza salarial. Pero además dijimos, vamos a trabajar durante todo el año en otras agendas. Armamos una agenda de trabajo con ellos. El otro día tuvimos una reunión de recuento del primer mes y medio de trabajo y hemos tenido 28 reuniones, un montón de reuniones. 28 reuniones en cuánto? Con las empresas de menor tamaño durante este mes y medio, porque hay distintos equipos. Entonces, ¿qué cosas ya han aparecido a propósito de esto? Bueno, primero está el subsidio a las empresas de menor tamaño por el salario mínimo. Sí. Ya hay 80.000 empresas que lo solicitaron y que lo van a recibir, pero todavía podríamos llegar hasta un poco más de 200.000. Entonces, mi primer llamado es que se metan a la página de Impuesto Interno, sii.cl, vean el banner del subsidio a las empresas a propósito del salario mínimo, y es súper rápido, no se demora 3 minutos. No es una postulación, sino que es una solicitud. Uno pone el RUT de la empresa, después pones tu contacto, pones una cuenta donde te pueden depositar. Con el RUT de la empresa se identifica inmediatamente cuánta plata te va a corresponder, te lo dicen ahí y te llega a final de mes. El Servicio Impuesto Interno maneja esa información, entonces la tarea que viene es del Servicio Impuesto Interno. Y la otra parte que usted me preguntaba es la parte de todo lo que tiene que ver con la recuperación de los barrios desde el estallido en adelante, y ahí hay 2 programas, uno el Recupera tu Pyme y el Recupera tu Barrio, que los dos buscan lo mismo, pero de manera integrada. Son recursos vía Cercotec, que en el caso de Recupera tu Barrio pueden postular organizaciones, como por ejemplo la organización Nuestro Centro, de aquí de Plaza Italia y alrededores. Esta organización puede postular eso y puede tener hasta 80 millones de pesos que les va a permitir hacer en algunos casos inversiones en seguridad, otras inversiones en estrategias comerciales del barrio, temas de infraestructura, revitalizar los espacios públicos, como para que el conjunto del barrio tire para arriba en el fondo. Claro. Pero al mismo tiempo hay un fondo para las pymes de hasta 4 millones de pesos que lo que busca es que cada uno de estos locales pueda fortalecerse también, ¿no? Tener capital de trabajo, hacer algunas inversiones menores, en fin. La combinación de estas dos cosas, más los programas de gobierno que se están haciendo en términos de orden público, de reducir el comercio ilegal, todo eso yo diría que en su conjunto va generando condiciones favorables para que los barrios céntricos, no solo de Santiago, sino de todo el país, porque este es un programa nacional, puedan recuperarse. Son 15.000 millones de pesos, un poquito más de 15.000 millones de pesos entre estos dos programas, y con un esfuerzo muy importante que está haciendo el gobierno para recuperar justamente estos espacios que no solo son espacios de negocio, sino espacios importantes para la democracia de los países. Sí, eso es súper importante para nuestro gobierno, recuperar barrios y incentivar el desarrollo de las pymes insertadas en un ecosistema barrial que es súper importante para el bienestar de la comunidad. Así que ahí, ¿Cercotec se postula? Se postula Cercotec, eso partió hace algunos días. Uno, el de Recupera tu Pyme, cierra el 11 de julio, o sea, pronto, y el otro el 19 de julio, así que los invitamos a que puedan hacer esa postulación. No sabía que lo haga, ahora ya, ese es el plazo. Bueno, muchas gracias, ministro Grau, por esta participación. Muchas gracias, ministra Vallejo, por haberme invitado a su oficina y poder conversar. Sí, estamos con test allí, así que estamos bien, distancia y testeados. Así que muchas gracias, que estén bien. Chao, que estén muy bien.